Ya, ahí sí. Ya niños, buenos días. Buenos días, buenos días. Ya. Hoy día vamos a empezar a trabajar, ya el trabajo está entregado. ¿Ya? El trabajo está para el día hasta las 12 por si acaso. Sí. ¿Qué trabajo? El de ayer. ¿Ya? ¿Usted lo transcribió ya o no? Y si yo solo escribí. ¿Pero lo tiene que transcribir? ¿Sí? ¿Lo transcribió? ¿Lo mandó? ¿Sí? Ya. ¿De mi cuaderno? Perfecto. ¿El cuaderno? O sea, de mi cuaderno Ya. al sitio. Sí, acá. Pásenlo entonces y súbanlo. ¿Ya? ¿Y usted? ¿Cómo le fue con el trabajo? ¿Con el cuestionario? ¿No? Más o menos. ¿Ya? Hay que terminarlo hoy día. ¿Ya? Chiquillos, no pierdan tiempo en eso. Tienen que hacerlo rápido. ¿Ya? Ya hay varios que ya entregaron. Veamos cuánto entregaron. ¿Ya? Que fumen. Que fumen que lo mandes ahora, ¿ve? Eso quiere decir que estuvo dando vueltas todo el día. ¿Ya? Y después la gente le va a decir, oye, ¿qué hiciste todo el día? No hice un trabajo de 3 preguntas. ¿Cómo te va a demorar todo el día en hacer un trabajo de 3 preguntas? Terrible. 3 preguntas. ¿Ya? Ya vamos a explicar la dinámica de por qué hicimos 3 preguntas nomás. ¿Ya? Ay, 3 entregados. Ah, bien, bien, bien. ¿Ya? Bien. Para comenzar, entonces vamos a escribir la actividad. ¿Ya? Fíjense en esto. Esto es lo que vamos a escribir hoy día. ¿Ya, cabrón? Lo que está en presencial. Vamos a escribir entonces. Revisar. Revisar. Una monografía. Según tipología textual. El OA. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Veamos qué dice el chat. ¿Ya? Nunca antes visto. ¿Ya? Sí. Esto lo vamos a empezar a ver hoy día. Hoy día. ¿Ya? Escríbalo. ¿Por qué no? Porque aquí lo veo. Escríbalo usted también. ¿Ya? Hay que llevar un registro de las cosas que hacen. ¿No? Imagínense ahora que el mundo se está acabando. Imagínense el coste de su cuaderno. ¿Cuántos arbolitos hay ahí? ¿Verdad? ¿Por qué estoy escribiendo su pulsa acá? Así que aprovechelo. Aprovechelo. ¿Ya? Ya, pero el mundo no se va a acabar en 2 años. Todavía no lo sabemos. Ya, pero escriba. Esa es materia de otra clase. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. ¿Ya? Según la tipología textual. ¿Ya? Hagamos una pregunta ahí al chat. Hagamos una pregunta al chat. Voy a escribirla. Sigan ustedes con el objetivo. Vamos a ver si pasaron la primera unidad de este curso. ¿Ah? ¿Qué es una tipología textual? ¿Ah? Pregunta número 6 de la primera prueba. Muchos la tuvieron correcta. Muy bien, muy bien, muy bien. Las tipologías son tipos de texto, ¿ya? Agrupados en distintas familias. ¿Sí? Familia. Distintas familias. ¿Ya? Sí, muy bien, muy bien. Tipo de texto también, diversidad textual, muy bien, muy bien. Sigue estoy pescando. ¿Ya? Eso es una tipología textual. Nosotros en el curso revisamos tipologías que son del género académico. ¿Ya? Hemos revisado, ¿ya? Hemos revisado, por ejemplo, una infografía, hemos visto un acta de investigación, hemos visto una sinopsis, muy bien, ¿ya? Hemos revisado un artículo científico, que ya vamos a volver al artículo científico, y ahora nos toca otro tipo de texto, que es una monografía. ¿Ya?
Y los cuentos fantásticos también los vi, sí. Pero el cuento más bien era como un diagnóstico, era para ver si leía. Yo espero que les haya gustado esa actividad. Lamentablemente, como no tenemos tanto tiempo, ¿ya? Dejen de chatear. Última vez. ¿Ya? Como tenemos poco tiempo, no hemos podido conversar sobre la lectura que tuvieron ustedes. ¿Ya? Yo espero que esa actividad de lectura les haya gustado por lo menos, ¿no? Es una actividad exploratoria. Es como ustedes tratan el texto y cuánto leen. Eso quería saber. ¿Ya? Pero en realidad el curso de lectura y escritura especializada se grafica más en el género académico. ¿Para qué sirve este curso? ¿Ya? ¿Para qué sirve este curso? No sirve para chatear al otro. ¿Ya? Ya, no se enoje conmigo. Eso no. ¡Ah! Ah. Ya, uy, no se enoje conmigo. ¿Ya? ¿Para qué sirve este curso? Este curso sirve para que ustedes sepan qué textos, deje de rascarse, que me da nervio. Deje de rascarse. ¿Ya? Sirve para que ustedes adelanten algún trabajo universitario. ¿Ya? Cuando ustedes les piden profundizar en un tema, ¿ya? Un solo tema. Eso se llama una monografía, un tema. ¿Ya? Por eso la monografía etimológicamente es monografía. ¿Qué significa mono etimológicamente? ¿Ah? Uno. Muy bien, uno. Excelente, excelente. Uno. ¿Ya? Entonces una monografía es un tema a profundizar. ¿Ya? Y ahora la gran revelación de la noche. Porque yo le hice una pregunta sobre el cómo nosotros nos informamos, porque ese van a ser los temas de los que vamos a escribir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ustedes con las preguntas? ¿Ya? Con las preguntas ustedes adelantaron el primer párrafo. ¿Ya? El segundo párrafo se va a volver a tratar sobre las técnicas de manipulación, y el tercer párrafo vamos a terminar con los tips. Vamos a escribir una plana, una o dos planas. Pero como les dije, ¿ya? Y todavía no lo logro, tiene que ser la plana mejor escrita por ustedes. Revisada, contundente, en coherencia y en cohesión. Esa es la idea. A mí no me gusta que escriban tanto, ¿ya? Porque sé que no escriben tanto, pero me gusta que escriban bien. Esa es la idea, ¿ya? Entonces adelantemos un poquito. Hoy día vamos a pasar un poco materia. La próxima clase, en esos 45 minutos, yo voy a revisar algunos ejemplos de las respuestas que ustedes ya me dieron. ¿Ya? Lo voy a revisar, quiero que ustedes vean temas de coherencia, cohesión, y ya la próxima semana vamos a empezar a escribir la monografía. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, monografía. Uno o dos párrafos, una o dos páginas bien escritas. ¿Ya? Les voy a dar el formato, vamos a trabajar en Drive. Ay, qué fome trabajar en Drive. ¿Saben lo que tengo que hacer cuando trabajamos en Drive o no? Tienes que copiar, pegar. Copiar, por ejemplo, la cuestión de la planilla. Hacer la planilla, copiarla 30 veces, asignarle a cada nombre y después asignar su correo electrónico y enviar. ¿Cuánto lo hacen? ¿Cuánto me demoro? No, ¿cuánto lo hacen? ¿Cuándo lo hago? No, ¿cuánto trabajas eso? ¿Cuántas veces? Muchas veces. El otro día estuvimos haciéndolo con el cuarto medio. Oigo, ¿cuántos cabros hacen ese trabajo? Ah, los de cuarto medio lo hacen todos. ¿Son ustedes los que se demoran más? ¿Mm? Pero tienen que sacar el potencial que tienen adentro. Si uno no escribe por escribir nomás. De hecho, a mí también me cuesta mucho escribir. Me demoro. Porque me reviso. Puedo escribir un post de Instagram y me voy a demorar como una hora. ¿Ya? Porque tengo que ver qué cosas voy a poner. ¿Ya? Un hilo en Twitter también uno se demora. ¿Ya? Aunque, por ejemplo, la información, hablando de información y hablando sobre cómo nos informamos, pasa muy rápido, la escritura siempre es lenta. ¿No? ¿Se acuerdan del libro que leímos, cierto? ¿Ah?
el del laboratorio lector, en una parte decía eso, la escritura es lenta, reflexionada. ¿Ya? Eso es. Es como un ejercicio, es un ejercicio. Si usted quiere expresarse bien, ¿ya? Si usted se da cuenta, las actividades del colegio son mínimas. Después en la universidad va a tener que ponerle más empeño. ¿Ya? Y en el trabajo también. Pero la idea es ser eficiente cuando uno escribe. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a bajar con la monografía. ¿Ya? Nuestros indicadores, fíjense acá. Escriban abajo los indicadores de esto. Es muy importante. ¿Ya? Los que están acá, escriban los indicadores abajo. ¿Ya? Pero escriban lo resumido. Escriban solamente crear textos con diversas estrategias. Eso es todo lo que necesito que ustedes escriban. Aprendan a escribir menos de lo que yo les pido, pero escríbanlo. ¿Ya? Escríbanlo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ah? Pero aprendan ustedes a ser más eficientes con su tiempo. Ustedes no pueden estar en una clase y no escribir nada. No se puede. No se puede. ¿Cierto, Francisca? ¿Cierto? Que no se puede. Hay que escribir cosas. Si no, uno no está. Es que me da de escribir en papel, pero en computador. Igual. No, tiene que escribir. ¿Ah? Hoy me escuchan bien allá porque parece que estoy medio bogueado, ¿no? ¿Aló? No, no se escucha bien. Ya, perfecto. ¿Ya? Perdónenme por volver a mi voz cortada y enojada. ¿Se acuerdan que en mi casa yo no hablaba así? Porque ahora están ustedes. Y cuando están Profe, ustedes, sí la escucho atencionado. No me enojo. Pero trato de ser más claro en lo que hago. ¿Ah? Bien. Y lo otro dice acá en el indicador, escribir una monografía según las convenciones discursivas del género. ¿Ah? Parece reggaetón esta cuestión. Las convenciones discursivas del género. ¿Han cachado ahora cuando los reggaetoneros dicen eso, no? ¿Ah? ¿Sí? Como somos los más pulentos del género. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dirán eso? ¿Ah? ¿Por qué dirá eso, por ejemplo, Don Omar? O muy antiguo. ¿Ah? ¿Qué es el mejor del género? ¿Por qué dirá eso? Ya, pero para anunciarse mejor, digo, no. Eso es anunciarse, decir el nombre. Pero ¿por qué los reggaetoneros dicen esta cuestión de que son los más mejores del género? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué creen ustedes? ¡Rápido! Muy bien. Lo que más suena... Problemas de narcisismo. ¿Cómo? Problemas de narcisismo. Ya, también se menciona a sí mismo. Pero cuando dicen que somos los más pulentos del género, es porque dentro de todo el género, ¿ya? Ellos saben hacer mucho mejor las cosas, según ellos. ¿Ya? Y un género es una tipología textual. ¿Ya? O sea, relacionemos las dos cosas. O, espacio, sea. No ósea. No escriban nunca óseas. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? O, sea. Comas. Eso va entre comas. ¿Ya? ¿Por qué son los mejores del género? Porque saben entonces seguir una secuencia discursiva. ¿Ya? Voy a escribir eso. Una tipología textual. Escríbanlo por ahí. Tipología textual es una secuencia discursiva. ¿Ya? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, eso es una secuencia. ¿Ya? Es una secuencia. Por ejemplo, la secuencia de las vértebras, ¿ya? De Franco se van a ver estropeadas por su postura. Que estás así, te va a doler después la espalda. Ay, pero después ya no va a estar cómodo. ¿Ya? Bien, bien. Eso es lo que vamos a aprender entonces. Vamos a aprender entonces la secuencia discursiva de un tipo de texto. ¿Cuál es el tipo de texto, Andrés?
¿Cuál es el tipo de texto que tenemos que ver? Muy bien, la monografía. Sí. Vamos a bajar un poquito más. Ya aquí tenemos esto del torpeo que vimos la otra vez. Tenemos un video. Ya vamos a ver el video. Y aquí vamos a tomar algún apunte. ¿Ya? Los que están en la sala, hagan lo siguiente. Hagan lo siguiente. Tienen su cuaderno acá, anotaron el objetivo aquí, y pongan aquí en el centro, pongan monografía. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Siempre hagan esto. Cuando ustedes tengan una clase y tengamos que leer, porque hoy día tenemos que leer un poco más, ¿ya? Pongan en el centro el concepto, ¿ya? Y de ahí ponen varias cosas, ¿ya? Pueden poner un dibujito, ¿no? Horrible, ¿ya? Pueden poner, por ejemplo, otro concepto, una definición, ¿ya? Pueden poner cualquier cosa, ¿ya? ¿Eso para qué es? Para estar activo cuando uno lee. Siempre. Siempre. Siempre hagan eso. Uno no puede aprender si está inactivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces vamos a poner en el centro, vamos a poner monografía. Monografía. Después vamos a tirar varias líneas. Ustedes deciden cómo tirar las líneas. Para que su cuaderno esté bonito. Eso es importante. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya? Usted lo puso en un costado. Ya. Hay distintas formas de organizarse. ¿Ah? Por ejemplo, a mí, en lo particular, a mí no me gusta ese tipo de organización. A mí me gusta más 1, 2, 3, 4, 5, me gusta enumerado. Pero hay gente que piensa, ¿ya?, más libremente que yo, ¿ya?, y le gusta hacer dibujos, ¿ya? Entonces ahí a Franco, como a Franco le gusta hacer dibujos, Franco, este es tu momento. Güey, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. ¿No? Es el momento de que Franco se destaque y haga un mono, de un dibujo. ¿Se entiende, Franco? ¿Ya? El que tú quieras. Pero siempre en la monografía. Sigamos acá. Bien, pongamos mucha atención entonces a la lectura. Dice, la monografía se define como un texto expositivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a poner ahí? En la característica, texto expositivo. ¿Ya? Fíjense ahí, texto expositivo de trama argumentativa. ¿Ya? ¿Qué me puede definir eso, texto expositivo de trama argumentativa, pero con sus propias palabras? ¿Qué es lo que quiere hacer en la monografía entonces? Fíjate, texto expositivo de trama argumentativa. ¿Lo escucho? La persona que hace una monografía expone expone sobre un solo tema, ¿Sí? pero defendiendo su postura sobre ese tema. Muy bien, excelente. Eso es. ¿Ya? Y como defiende, tal como dice también ahí, una postura, es un texto argumentativo, tiene que presentar argumentos. Eso es importante. ¿Ya? Dice, en el que se estructura una forma analítica y crítica de la información recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado y constituye el informe final que se origina de una investigación documental. ¿Ya? Traduzca. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Primero? Sí, pero no lo lea, dígame, ya. Vuelva a leerlo y dígame con sus propias palabras qué quiere decir el párrafo. ¿Ah? Así tienen que trabajar. Todo el rato traduciendo, todo el rato sacando las ideas principales. Sacar una idea principal, estimados, es traducir el texto. ¿Es el texto, no es un texto que argumenta en contra o reforzando una idea?
Ya, muy bien, esa es la trama argumentativa, pero rescataste la primera parte. Y más abajo, ¿ah? ¿Se alcanza a leer o no? Ahí sí. Ya. Ya. Ah, es un texto que argumenta un texto ya creado, tomando la fuente, las Ya. críticas y todo lo que tiene para dar un argumento en contra de ese, o reforzando ese texto. Ya puede ser en contra o a favor. Ese también es naturaleza argumentativa. Muy bien. Entonces tenemos un texto que es de un solo tema, ¿ya? Que busca convencer o persuadir a una persona, ¿ya? Y para eso tienes que leer una bibliografía, tienes que basarte en fuentes. Eso es lo que quiere decir la definición. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner acá. Voy a hacer el ejercicio que les dije. Monografía. No, gracias. Usted haga los sonidos, la idea es que no lo haga ahí. ¿Ya? Entonces, un texto, ¿ya? Es positivo, argumentativo, ¿ya? Que busca entonces persuadir o convencer mediante mediante ¿ya? El uso de bibliografía. ¿Ya? Eso es importante. Si usted quiere entonces abordar un tema, ¿ya? Tiene que abordarlo también con bibliografía, una investigación documental, como dice ahí. Bien, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Nuestro gran tema de esta unidad va a ser las búsquedas informativas. ¿Ya? Todos me van a hacer una bibliografía, una monografía sobre eso. Pero cada Profe, uno busca persuadir o convencer que. dice, persuadir o convencer mediante el uso de la bibliografía o mediante la exposición de la bibliografía. ¿Ya? Eso es importante. Voy a poner eso acá. Gracias a Ahmed. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí, busca, entonces, busca persuadir o convencer mediante el uso bibliográfico. Es importante. ¿Ya? Usted jamás va a basar su opinión en la nada. Siempre el uso bibliográfico. Eso es importante. Como decía mi profesor de tesis, los autores y las autoras adelante de ti, como un escudo. Después tú das tu opinión. Pero primero, los autores y las autoras, los textos de ellos adelante tuyo. ¿Ya? Después tú das tu opinión. Mediante, sí, mediante. ¿Ya? Eso es importante, chiquillo. Mediante. ¿Ya? Así se trabaja en la universidad. Ustedes tienen que argumentar, pero siempre en base a los autores y a las autoras. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? A mí me encantaría, pequeños, saber qué cosas les gustan a ustedes para seguir estudiando, porque así yo tendría muchos ejemplos. ¿Ah? Muchos ejemplos. Les aprovecho de preguntar ahora a los que están presentes, ¿tienen alguna carrera vista, profesión? ¿Ah? Estimado. Medicina, ya, muy bien. Muy bien. Sobre todo, poner a los autores adelante, siempre.
La medicina es una técnica aplicada, ¿ya? Que se basa mucho en ciencia. Fíjate lo que te estoy diciendo, una técnica aplicada. ¿Ya? Distinto a una ciencia, una técnica. Tú tienes que saber hacer cosas. ¿Ya? Por tanto, los autores te van a servir a ti de escudo, para ejercer alguna acción, siempre. Siempre. ¿Ya? Eso es muy importante. En cada profesión, yo cuando estudio, ¿ya? Cuando yo voy a estudiar, yo tengo que adscribirme a un modo de hacer las cosas. ¿Ya? Para eso se forma un profesional. Para tener así como cuando uno se ponía así los frugilés en los ojos, ¿se acuerdan de eso? ¿Hicieron eso alguna vez o no? Bueno, frugilés, ¿ya? Se ponían los ojos y miraban, por ejemplo, de naranja, de verde. ¿Alguna vez hizo eso, Francisca? ¿No? ¿Sí? Ya. Ser profesional es la misma cuestión, ¿ya? Pero en vez de ponerte ese filtro de frugilé de color, te pones toda tu sabiduría y todos tus aprendizajes sobre tu profesión, ¿ya? Cada profesión va a haber fenómenos distintos. Fenómenos distintos, pero esa es la idea. Por eso el mundo es tan variado y tan bonito, tan múltiple y dinámico y diverso, ¿ya? Sigamos más abajo. Más abajo. Dice, la redacción y presentación del informe final, o sea, de cuando se termina la monografía, no es una mera formalidad de realización casual o de interés secundario, sino una parte constitutiva e importante del trabajo científico, porque ubica estos resultados al alcance de la audiencia a la cual está dirigida. ¿Ya? Esta es otra cosa importante. Esta es otra cosa importante. La monografía, ¿ya? Como todo texto, entonces hacia un público determinado. ¿Ya? Entonces, hacia un público determinado la monografía. Yo cuando trabajaba en la librería, yo tenía una amiga que le gustaban los dinosaurios. ¿Trabajó en la librería? Sí. Ahí, sí. He trabajado muchas cosas. He limpiado baños. En mi primer trabajo me pagaron con una gallina. Y tuve que andar con el amigo con la gallina, así la gallina, así. ¿Me pagaron con una gallina? Sí, porque fui a recoger estiércol. Ese fue mi primer trabajo. Sí, fui a recoger estiércol de vaca. ¿Y le pagan le dieron una gallina? Sí, para que yo hiciera cazuela. ¿Y sabía cómo hacerlo? ¡No! Tenía una manera de que agarrar el pollo vivo, se iba para atrás al patio, le cortaba la cabeza a la cazuela y hacía la cazuela con ese pollo. ¿Cómo lo hacía? No tengo ni la menor idea. Este hombre está loco. Es mi abuela, no fui yo. Mi abuela no fui yo. Ya, pues vamos al ejemplo, Mi amiga entonces, Oh. silencio. Mi amiga quería buscar un texto sobre dinosaurios. ¿Ya? Pero usted cuando piensa en un texto para dinosaurios, ¿piensa en un texto para adultos o piensa en un texto para niños? ¿Ah? Para niños. ¿Ya? Porque la mayoría de los niños les gustan los dinosaurios. ¿Ya? Pero una persona mayor no va a querer un libro para niños. ¿Estás seguro? No, te razón. Por lo menos va a tener otra búsqueda. ¿Ya? Una persona mayor ya se leyó todos los libros para niños. ¿Ya? O por lo menos conoce el formato, conoce la tipología textual. Pero va a querer un texto un poco más especializado. ¿Ya? Una monografía, también puede ser un texto especializado, pero mientras sea para un público determinado. Eso es muy importante. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer monografías, no para que yo las lea, para que la lean entre sus compañeros. Con una monografía, con una bibliografía, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo cómo más o menos se puede hacer.
¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes ya conocen tipos de monografía. ¿Mm? ¿Han visto que los textos escolares son temáticos? ¿Ya? Vuelvan al quinto básico. El ciclo del agua. ¿Ya? Y salía todo un texto con varios párrafos, ¿cierto? Sí. El dibujito. ¿Ya? Eso se puede, es un tipo de monografía, más bien escolar. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan hacer un tipo de texto así. Así. Yo no soy tan buen escritor. Un tema. ¿Mm? Dirigido y con uso bibliográfico. ¿Mm? Otro ejemplo que les puede servir como monografía, una entrada de Wikipedia, también es un tipo de monografía. Vamos a ver los tipos de monografía, pero por ahora esto es lo que tenemos que saber. ¿Ya? Miren, aquí, sea esto una comunidad universitaria, una comunidad científica o el público en general. ¿Ya? Muy importante. Es por ello que la publicación de los resultados de una investigación debe basarse en un informe en el que se integren los objetivos y la naturaleza de la investigación, así como los resultados obtenidos y sus conclusiones. ¿Mm? Chiquillos, en el cuestionario, primer párrafo, objetivos. Primera pregunta, primer párrafo, objetivos. Segundo párrafo, naturaleza de la investigación. Tercer párrafo, resultados obtenidos. ¿Mm? Así va a ser nuestra monografía. Por supuesto, si usted tiene más maestría en escribir, puede hacer más párrafos. Pero lo mínimo van a ser 3. Dígame. Entonces, una monografía básica tiene que ser de tres párrafos. El primero donde se planteen los objetivos, el segundo que se muestra la investigación y el tercero las conclusiones. Como igual es similar a un paper. Claro que sí, claro que sí. El paper tiene más partes, pero la monografía es mucho más sencilla que un paper. ¿Ya? La monografía para ustedes, por ejemplo, les puede servir para estudiar y profundizar sobre un tema. ¿Ya? El paper de investigación, por ejemplo, puede profundizar sobre varias cosas e integrar distintas técnicas y procedimientos de investigación. Pero eso ya es cuarto medio. Eso se lo voy a enseñar en cuarto medio. ¿Ya? Para allá vamos. Dice, cualquier error o inconsistencia en la elaboración del informe final, así como cualquier falla en su apariencia física, puede dar origen a interpretaciones erradas del contenido por parte del lector. Todos estos aspectos deben cuidarse a la hora de enfrentar a un jurado o una revisión para su publicación en una biblioteca o en su consideración para una publicación en una revista científica. Y ahí ya estamos en una monografía, pero ya como texto especializado en sí. El responsable de verificar la calidad y la coherencia del contenido del informe es el autor o los autores mismos. Este debe asegurarse de la correcta redacción y puntuación, concordancia entre citas y referencias, coherencia en la organización del contenido, que exista engranaje entre los objetivos iniciales y los logros alcanzados, así como verificar el formato en el papel y el espacio del texto. ¿Ya? ¿Qué podemos sacar de conclusión para nuestro esquema? Cuidar el formato. Eso es importante. Cuidar el formato. ¿En qué se va a traducir eso? Si yo les pido letra Arial 14, interlineado 1,5, ustedes tienen que hacer eso. ¿No? Yo me acuerdo el primer día que yo entré a la universidad y el profesor nos pasaba un formato. Si no había formato, malo. Y lo hacía así, malo, y te lo devolvía. Ah, o sea, porque no tenía formato que él quería, malo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para que editara que eligiera el Comic Sans. Qué terrible eso. Sangre en los ojos. No sé, ¿Ya? mejor que hay, la mejor fuente que hay. Sangre en los ojos. No. Igual que cuando usted escribe ósea, en vez de osea. Usted tiene los ojos Sí. malos porque ¿Ah? Comic Sans es la mejor fuente que hay. Ya. Me encanta que escriban Comic Sans. Ya, silencio. ¿Qué dice? No. Dice, en nuestro medio, por ejemplo, muchos profesores piden a sus alumnos que realicen una monografía sobre un tema específico, mientras que algunas escuelas la exigen como cierre de una etapa, ciclo o curso. ¿Ah?
vamos a reflexionar sobre un poquito sobre esto. Sobre esto. Ustedes han escuchado que últimamente, ya hace varios años, hace muchos años, ya se ha pedido cambiar la PSU. ¿Ah? ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Por qué creen que les gustaría, por qué a ustedes les gustaría que se cambiara eso? ¿Ah? ¿Conocen otras propuestas de ingreso a la universidad? ¿No? No se preocupe si no saben. ¿Ya? Ya, sí, eso lo más probable es que la haya visto, por ejemplo, en las películas gringas. Las películas gringas, ¿ya? Como las universidades ya se pagan, todas, ¿ya? Tú tienes que ingresar, por ejemplo, por recomendación si es que tienes algún talento, por ejemplo, deportivo, ¿ya? O si eres un genio, porque también hay gente que es un genio. La mayoría de la gente, como nosotros, trabaja, se esfuerza, ¿ya? Sigue los formatos, sigue las tipologías textuales, porque ese es el trabajo en sí, ¿ya? Pero hay gente que es genio, es otro tipo de gente, ¿ya? Fíjense acá, en otros países, para tú ingresar a la universidad, te van a poner un problema y tú tienes que resolverlo. Ese es el ingreso a la universidad. Y escribir. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las universidades en las Españas, ¿ya? A ti te ponen, por ejemplo, un texto en humanidades. ¿Ya? Te van a poner un texto, por ejemplo, de un autor español. ¿Ya? Por ejemplo, te van a poner, no sé, el cuento el capítulo 8 del Quijote, el tema de los molinos. ¿Ya? Y te van a hacer una pregunta, así como, interprete ya la simbología del Quijote contenida en el párrafo octavo, ¿ya? Correspondiente a los molinos. Y usted va a tener que hacer un ensayo de 3 páginas solo, o de 8 páginas. ¿Ah? Ese es el tipo de ingreso en otras universidades. ¿Mm? A mí me gustaría que fuera así. ¿Mm? Pero aquí solamente nos remitimos a marcar la alternativa. Y yo les enseño que esta cuestión, por ejemplo, que las alternativas, cuando yo estoy, por ejemplo, en los cursos de primero, segundo medio, o cuando estoy trabajando en la universidad, en el ingreso, ¿ya? Porque yo trabajo en la UCN, en los propedéuticos, ¿ya? En el preuniversitario de la universidad, te digo ya, esta cuestión tiene una lógica acá, ¿ya? Entonces tenemos el texto, tenemos la alternativa, y los niños tienen que aprender la lógica de cómo se realiza el ejercicio, ¿ya? Pero yo encuentro que es mucho más difícil, y mucho más enriquecedor, que a ti te pongan una pregunta y tú desarrollas. Eso para mí es un buen ingreso a la universidad, ¿ya? Porque a mí me va a dar un carácter, ¿ya? Este loco tiene un estilo, esta loca tiene un estilo. Eso me gustaría. ¿Ah? Así que piensen que cuando hagan esta monografía, piensen que eso puede ser, por ejemplo, como su ingreso a la universidad. Porque, ojo, ¿cómo se llama la PTU ahora, la PSU ahora? Muy bien, ¿qué significa esa cuestión? Muy bien, fue de transición. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que eso va a cambiar. ¿Ya? Eso va a cambiar. Y puede que cambie a una escritura ensayística para entrar a la universidad. ¿Ya? No me diga que sí, porque yo no le he visto escribir tanto. Ahora se tiene que destacar. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Espero que se vayan entendiendo allá. Ay, no se sabe las reglas de Alondra. ¿Ya? No. ¿Qué pasaba cuando un alumno comía? ¿Se acuerdan? No, pero tranqui, no se enoje. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hacía yo? ¿Ah? No. No. Si comen me tienen que dar. Esa es la regla. ¿Ya? Así que usted puede comer alondra, no se preocupe, no se enoje conmigo. ¿Ya? ¿Ya? Todo con respeto. Bien, sigamos acá. Uy, hay mensajes. ¿Ya? Ya, muy bien, sí, le bajaron el nivel de teoría de la prueba, excelente, Max. ¿Ya? Está bacán, dice. ¿Qué hice? Dice. Ya disculpen que no alcancé a leer, pero los voy a leer ahora. ¿Ya?
La marcha en octubre, sí. Sí. Sí, muy bien. La PDT se implementó después del estallido social, pero en realidad es lo mismo que la PSU. Es lo mismo. ¿Ya? Yo he estado viendo a propósito los modelos de prueba, el último modelo de prueba yo lo estoy resolviendo con los niños del PRO de la UCN. Y es la misma cuestión. ¿No? ¿Ya? Ah, la Católica del Norte, la que queda en Coquimbo, en Guayacán. ¿Mm? Lo bonito de esa universidad es que usted puede cursar ahí y después puede ir a comer pescado en la caleta. Es una puertecita así, que se abre como entre la una y las dos, y uno pasa y come pescadito. Es un menú de universitario. Bueno, cuando yo estudiaba costaba 1.300. Ahora capaz que cueste como 2 lucas. ¿Ya? Pero yo comía pescado. Ya, sigamos. Estudien para comer pescado. ¿Mm? Veamos acá. ¡Ay, dice inestable! ¿Qué se requiere para esto? Fíjense acá, todavía no escriban nada. Delimitar un problema. ¿Ya? Como hemos visto que la monografía es un tema, ¿ya? Delimita el problema. Un solo problema que vamos a resolver. ¿Ya? Descubrir y reunir información adecuada. Clasificar los materiales. Establecer los contactos con personalidades e instituciones. Acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico. Comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio. ¿No? Ahí voy a ver cómo van. A mí me gustaría hacer esto. ¿Ya? Esto me gustaría que ustedes leyeran su monografía frente a un público. Me encantaría que fuera así. ¿Ya? Por ahora vamos a aprender a acceder a información, clasificar el material. ¿Ya? Las personalidades también pueden ser, pero no lo vamos a hacer ahora. Y delimitar sobre todo el problema. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. ¿No? Esto no. Esto no. Esto todavía no. ¿Ya? Esa es la idea. Usted escriba su monografía. ¿Mm? Yo cuando lea sus respuestas, yo le voy a decir, este puede ser el problema que puedes abordar. ¿Ya? Yo los voy a guiar en ese sentido. Pero por eso es importante que hagan las respuestas, que hagan el cuestionario. Si usted no hace el cuestionario, usted atrasa toda la máquina, usted atrasa todo. ¿Ah? Por eso, si usted atrasa esto. Solo. ¿Ya? Si hay que mandarlo, ya lo puede mandar, no hay problema en eso, pero mándelo. ¿Ya? Veamos acá. Paso para revisar Profe, la una pregunta. monografía. Dígame. Profe, una pregunta. El Dígame. tema del cuestionario le llegó al mío, porque tuve problemas con la página y se andó cayendo, no sé qué onda, y no sé si le llegó o no. Le aviso, le mando un correo. ¿Ya? Porque yo hasta ahora Ok, solamente vi gracias. el número de las personas que mandaron, pero no he visto cada uno. ¿Ya? Lo revisé así nomás, Ok. pero le voy a mandar. Si tengo algún problema, lo mando. ¿Ya? Gracias, Charles. ¿Bien? Pasos para la monografía. Seleccionar el tema. ¿Ya? Esto es importante que lo escriban aquí. ¿Ya? Seleccionar el tema. Ese es el primer paso. Nuestro tema en general, va a ser estrategias para la búsqueda informativa. ¿Ya? Por ejemplo, si si a alguno de ustedes, así como a nuestro estimado, ¿ya? Le gustaría estudiar medicina, ¿ya? Usted puede poner por ejemplo, mire, ¿ya? Puede poner estrategias para la búsqueda informativa, por ejemplo, en temas de salud. Puede ser. Y así delimita el tema. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, puede ser estrategia para la búsqueda informativa en temas de salud, ¿ya? Sobre la automedicación. Por ejemplo. ¿Te das cuenta? Se delimita el tema. Entonces yo voy a poner el primer párrafo, todo lo que puse en el trabajo.
Ya, la información, la distracción, toda esa cuestión, ya, el contenido ideológico, y después en el segundo, donde voy a abordar el tema de la manipulación, puedo abordar una noticia sobre la automedicación. ¿Se entiende? Y puedo decir, ya, la gente se automedica, como dice ahí, ya, esto no debe ser, tiene que ser más informado, esto tiene una consecuencia, y después unas orientaciones en el último párrafo para no automedicarse, ¿ya? Y seguir los conductos regulares que nos permiten a nosotros, por ejemplo, acceder a la medicación. ¿Se imaginan que podamos hacer eso? ¿Se imaginan que, por ejemplo, sus compañeros se automedican y no, mira, aquí está la monografía? ¿Ya? Así lo hice yo. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes tiene algún tema que les guste? Aparte de nuestro compañero. A mí me gusta Breaking Bad. ¡Ah! A mí me Dígame. gusta Breaking Bad. Ya. ¿Puedo hacer Por una ejemplo, monografía sobre Breaking Bad? Ajá. Ya, pero no quiero quiero como un tema más académico. ¿Ya? No solamente ver una serie que también muy bueno, ¿ya? Pero me gustaría que fuera más académico, No, pero más podría hacer puedo hacer una monografía de Ajá. Breaking Bad y relacionándola sobre cómo normalmente los adolescentes normalizan las conductas violentas y de la narcocultura en nuestra sociedad hoy en día a causa de ese tipo de... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, por ejemplo, entonces sería estrategia de búsqueda informativa, ¿ya? Respecto a la narcocultura, ¿ya? Y esta ejemplificada en la serie, en Breaking Bad, por ejemplo. ¿Ya? Su compañera acá pone, por ejemplo, ya, psicología clínica, ya, muy bien, estrategia de búsqueda informativa sobre salud mental, por ejemplo. Claro, también puede ser. Sobre modelos educativos y sobre todo, por ejemplo, hay algo que se llama ahí, que es espérate, se llama la estandarización de la educación. ¿Ya? En la búsqueda de esto de estándares, por ejemplo, de tratarnos a nosotros como números, sacar un número, eso también puede ser algo que podemos criticar. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes vean qué cosas les gustan, ¿ya? Qué cosas les apasionan en este futuro, porque estamos en tercero medio y ya estamos casi ready ya. Ustedes ya están ready ya están a punto de salir del colegio. ¿Ah? Pero no se exasperen. Vean la orientación. La búsqueda vocacional, ¿ya? Vocacional. Se origina en el acto mismo en que yo estoy cerca del conocimiento y me es útil y algo me pasa con eso. ¿Ah? Eso es importante. Si algo me pasa con este tema en particular y puedo buscar información, lo realizo. Si a mí me hubiera gustado que tuviéramos un curso así. Quizá en qué hubiera terminado. ¿Ah? La idea es que ustedes busquen cosas que a ustedes les apasionan, temas académicos que les apasionan. Esa es la idea. ¿Ah? Cualquier tipo, siempre que sea un tema como académico, un tema que pueda ser como una proyección laboral, eso es lo que a mí me gustaría de ustedes. También puede ser, por ejemplo, estrategias para la búsqueda informativa sobre condicionamiento físico, por ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, podríamos averiguar cuántas horas ya están en el colegio sobre salud física, ¿ya? Y puedes ver el problema de aumentarlas, sobre todo en la pandemia, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, lo que dijo la salud física, le pueden preguntar al profe Diego. ¿Ya? Y ahí podríamos, por ejemplo, establecer un contacto con personalidad. Le preguntan al profe Diego. Y listo. Eso es una monografía. Vamos a abordar un tema, una problemática, 3 párrafos bien hechos. Esa es la idea. ¿Ya? Con objetivos, implementando las técnicas de distracción y sobre todo la centralidad en la búsqueda informática. Dígame,
Profe, ¿usted a veces no se cansa de tener pensamiento crítico? Sí, sí. Ah, ya, Pero- pensaba que tenía algo mal yo. Pero después te vas dando cuenta que te vas juntando con la misma gente que odia el mundo. Pero esa gente es muy amorosa. ¿Ah? Gente que odia el mundo, pero es muy amorosa. ¿Hippies? El mundo sigue a la gente, pero eso no significa Ah. que tengo que ser malo con la gente. ¿Los Claro hippies, que sí. profe? ¿Ah? ¿Son los hippies eso? ¿Cómo? Los intereses. ¿Esos son los hippies? No, los hippies son otra cosa. Pero hay que tener pensamiento crítico y sobre todo en este ejercicio de la monografía hay que tener un pensamiento. ¿Ya? Veamos aquí, hagamos una exploración, aprovechando los últimos minutos. Francisca, ¿usted más o menos qué tema le gusta para seguir estudiando? Ah, déjeme decirlo fuerte porque no escucho. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, estrategias de búsqueda informativa, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, al parto. Eso puede ser. ¿Ya? ¿Te has fijado que hay muchas mitologías en torno al parto? ¿Ah? Que la gente busca por internet. ¿Ah? Sería bueno que la gente supiera informarse bien sobre eso, ¿no? Ese es tu trabajo. ¿Mm? ¿Está Londra? ¿Algún tema? ¿Proyección universitaria? ¿Sí? ¿Sí, sí? Nutrición. Excelente. Estrategias para la búsqueda informativa sobre la nutrición, por ejemplo. Puede ser una nutrición deportiva, supongamos. ¿No? Eso puede ser. ¿No? Muy bien, muy bien. Y usted me dijo recién, ¿ya? También sobre el deporte. ¿Y usted, Andrés? No tengo nada. ¿Ya? Sobre la nada, entonces, sobre filosofía. Podría ser, podría ser. ¿Ya? Eso es pequeño. Eso vamos a estar haciendo. ¿Ya? Vamos a estar probando eso. Ustedes pueden ver este video igual, pero esta vez, como teníamos estudiantes, aproveché de hacerlo yo. Porque eso es más bacán que un video. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Franco, ¿qué tipo de texto vamos a empezar a escribir? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de texto vamos a empezar a escribir, Franco? ¿Se llama la? Humano. La Una monografía. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Esta monografía tiene ciertos pasos, ¿cierto? Estamos cerrando. ¿Ya? Vamos a aprender que es una tipología textual muy importante para la universidad y uno de los principales objetivos de este trabajo es que ustedes desarrollen una parte vocacional y busquen los temas que realmente les interesan para mostrarlos hacia los demás. Hacer un buen texto sobre eso. ¿Bien? Bien, chiquillos, quedamos hasta acá. ¡Chao! Miren, miren, miren. profe, que le va- Efecto sonido. Dígame. No, profe. Ya nos vemos. Chao. Eso que- Chao. eso que- Mañana las notas del cuestionario. Mañana las notas del cuestionario. Chao. ¿Todavía no? Todavía no. Ya, hagan el cuestionario. Porque hay gente que todavía no lo hace. Vamos a dejar un poquito de tiempo. Entonces ponemos acá.